El gobierno de coalición de PSOE y Sumar cierra su grave crisis de hoy aprobando no uno, sino dos decretos para paliar los efectos de la guerra. El primero con medidas fiscales como la rebaja del IVA de los carburantes, que pasará del 21 al 10%, y la del impuesto especial sobre hidrocarburos. Pero también hay medidas para limitar los beneficios empresariales, tal y como pedía Sumar. La otra exigencia de los de Yolanda Díaz, prorrogar los alquileres que se tienen que renovar, ya va en un segundo decreto. En total, se movilizan en este paquete de medidas 5.000 millones de euros. Sumar ha presionado hasta el último momento, deteniendo el Consejo de Ministros, que ha empezado hasta 2 horas más tarde. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han intentado negociar, pero la reunión ha comenzado sin acuerdo hasta que han conseguido desatacar esa crisis. ¿Qué más sabemos, Laura? Ha habido tiras y aflojas hasta el último momento y en esta ocasión ha sido literal. Los ministros de Sumar se negaban a entrar en la reunión del Consejo de Ministros si no se aprobaban sus exigencias. Finalmente, Sánchez se ha implicado directamente en las negociaciones para desatascarlas. Ha hablado incluso con los 5 ministros de Sumar antes de la reunión. Ya dentro del Consejo de Ministros ha habido punto de encuentro. Han pactado 2 decretos, uno con medidas anticrisis, que va a movilizar esos 5.000 millones de euros, otro con medidas sobre vivienda, para el que reconocen que todavía no tienen los apoyos suficientes. El presidente ha pedido responsabilidad a todos los grupos para convalidar la semana que viene en el Congreso este primer decreto de medidas anticrisis. Da igual que se sea de izquierdas o de derechas, que se sea nacionalista o no nacionalista. Esta es una guerra que va a afectar, ya está afectando al bolsillo de los ciudadanos. Por tanto, apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que entre todos demos certezas. El plan parecía claro: 9:30, reunión del Consejo de Ministros, y a partir de las 11 Sánchez saldría a explicar el decreto. Pero todo ha explotado porque los ministros de Sumar se han negado a sentarse, se han ido a otra sala sin intención de entrar hasta que se incluyeran medidas sobre la vivienda y de control a los beneficios de las empresas. Sánchez y Yolanda Díaz han intentado desbloquear la situación y el Consejo de Ministros ha empezado sin acuerdo y con más de 2 horas de retraso. Una situación inédita en el gobierno de coalición a la que Sánchez se ha referido así. Pues el salseo, y a la que ambas partes han quitado importancia. Poner en valor la capacidad de diálogo, de negociación y de acuerdo de este gobierno. Nuestra posición hoy en el Consejo de Ministros ha sido del diálogo desde la firmeza. Un diálogo que nosotros creemos que fortalece al gobierno. La vicepresidenta Díaz se apunta un tanto. Hemos dado una pelea muy importante por defender a la gente trabajadora. Y la de Sanidad se ve ganadora de este momento. Ministro, ¿va a haber medidas de vivienda en el decreto del viernes? Seguro. Seguro, dice la ministra Marta García. No tan seguro, diría yo. Aunque la victoria llegará, dice, cuando se convalide también en el Congreso. En total, el Gobierno ha aprobado 80 medidas para paliar los efectos de la guerra. Entre otras, hay rebajas en el combustible para agricultores, pescadores y transportistas y un nuevo impulso a las energías renovables con deducciones en el IRPF por poner placas solares o puntos de recarga de coches eléctricos. Laura. Además de las medidas con un efecto puramente inmediato, como las rebajas fiscales o las ayudas directas a los sectores afectados, el presidente ha puesto el foco en la transición energética, en el impulso a las energías renovables para salir mejor de futuras crisis, y por eso ha anunciado un paquete masivo de deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, bombas de calor y puntos de recarga. Además, desde Trabajo confirman que también se ha incluido en este paquete anticrisis la prohibición de despidos objetivos a aquellas empresas que se beneficien de las ayudas. Que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. A los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones y 80 medidas que se articulan sobre todo en forma de rebaja fiscal. Se elimina el impuesto a la producción eléctrica, baja hasta el 0,5% el impuesto especial a la electricidad y se reduce el IVA de la electricidad y del gas al 10%. También se congela el precio máximo de la bombona de butano y de propano. España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea. Se refuerza el bono social térmico y el eléctrico con descuentos de hasta casi el 58% y se prohíbe el corte de suministros a los hogares más vulnerables.
También hay medidas quirúrgicas para los sectores más expuestos, como las industrias electrointensivas, a las que se les rebaja un 80% los peajes eléctricos. Vamos a ayudar a estas industrias a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros. De la mano de competencia se vigilará que no haya abusos en los precios, ni en estaciones de servicio, ni en los márgenes empresariales. Mayor capacidad de respuesta en caso de que haya desmanes que por pura codicia puedan hacer o perpetrar algunas de las empresas. Habrá deducciones en el IRPF para los hogares que mejoren su eficiencia energética, también a la compra de vehículos eléctricos y de puntos de recarga. Finalmente, se incorporan medidas para proteger a los inquilinos y se aprueba la prórroga de los alquileres hasta finales de 2027, aunque no va en el mismo paquete y tendrá que ser aprobada en el Congreso en un decreto aparte. A partir de mañana, llenar el depósito será más barato. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea. Hasta 30 céntimos menos por litro según carburante que lo que pagamos hoy. En el caso del diésel, el litro pasará de una media de 1,9 euros al entorno de 1,6 euros por litro. Y en el caso de la gasolina 95, del euro con 77 a menos de euro y medio mañana. En total, unos 7 euros menos al llenar el depósito. El paquete de medidas contempla además ayudas específicas para los sectores profesionales que más dependen del combustible, con una rebaja de 20 céntimos por cada litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Con estos 20 céntimos nos quedaríamos cortos, por supuesto, en el paquete de medidas que necesita el sector. Son unas medidas que pueden funcionar muy bien en el caso de que esta crisis se detenga en un periodo corto de tiempo. Todo dependerá de la evolución de los acontecimientos de las próximas semanas, porque la naturaleza de las medidas posiblemente tengan que cambiar si estamos hablando de una guerra a largo plazo. El Real Decreto contempla también ayudas similares para amortiguar la fuerte subida del precio de los fertilizantes. Unas medidas que entrarán en vigor mañana sábado y, como les decíamos, la próxima semana el Congreso podría convalidar el decreto con las medidas fiscales. El primero, el de vivienda, con la propuesta de Sumar, como ha reconocido el presidente, no cuenta, Macarena Bartolomé, con los apoyos necesarios. Y por eso para ese decreto de vivienda el Gobierno se da margen para hablar con los grupos antes de fijar la fecha para convalidarlo en el Congreso. Lo que es seguro es que el otro decreto se vota aquí el próximo jueves y el Gobierno confía en tener los apoyos necesarios para sacarlo adelante porque dice viene negociado con sus socios parlamentarios. Esquerra Republicana, Junts, Bildu o el PNV reconocen que en ese decreto van incluidas algunas de las medidas que ellos habían propuesto. A los partidos de izquierda no les gusta, no les convence eso que consideran rebajas generalizadas de impuestos que sí celebran las formaciones de derecha. ¿Y qué opina el Partido Popular? Reconocen que antes de decidir su voto tienen que leer la letra pequeña, pero más allá del contenido se quedan con lo que califican de espectáculo del Consejo de Ministros. Dice Miguel Tellado que Sumar está extorsionando al PSOE y que el presidente del Gobierno, que es Sánchez, no tiene autoridad dentro del Gobierno ni dignidad. Después de esto, Sánchez debería acuñar un nuevo lema: no a la guerra en el Consejo de Ministros. Algunas de las medidas que hoy anunciaba Pedro Sánchez como suyas eran nuestras. Ahora que habla de bajadas de impuestos, pues hombre, bienvenido a la fachosfera, ¿no?